Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seed while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the song of silence. La alegría, el gozo, la euforia, el éxito son partes importantes que nos motivan en la vida. Sin embargo, aparece en el horizonte algo que nos perturba grandemente. Hablamos de la muerte. Esa experiencia del final de la vida que aún permanece como un enigma para nosotros. Nuestra respuesta habitual es el miedo a la muerte, el miedo a morir, el miedo a perder, el miedo a que se vayan las personas a las que amamos, el miedo a quedarnos solos. Sin embargo, este miedo no nos deja ver quizás lo más profundo que nos puede traer el mensaje de la muerte. Detrás de ese horizonte aparente todavía continúa el mar, y por eso la muerte nos habla especialmente de la vida. En Totum Revolutum hablamos de la muerte. Buenos días, Maite. Encantados de estar nuevamente en esta tertulia de Todo Cambia. Gracias por tu compromiso con el programa. Hoy, en la proximidad de la celebración del Día de los Difuntos de Todos los Santos, que tiene mucha repercusión en las sociedades occidentales y en todas las culturas, para hablar de un tema tabú, un tema que nos incumbe a todos, pero que la sociedad comercial parece que invita a olvidar o a esconder. Maite, hablemos de la muerte. Buenos días, compañeros. Encantada igualmente de participar en este tema tan vital que es la muerte. La muerte es una experiencia que aún conserva una carga de negatividad muy profunda en la sociedad. Hay, como decía, un tabú en torno a la realidad de la muerte. ¿Nos negamos a morir? ¿Es una actitud humana aferrarse a la vida, negando una evidencia cotidiana? Pues sí, la muerte es una experiencia que aún conserva esa carga de negatividad tan profunda. Tendemos generalmente a evitar, afortunadamente cada vez menos, pero sí es verdad que tendemos a evitar hablar de la muerte y del morir. Nos asusta mucho y pasamos por ella un poquito de lado, de puntillas. Lo hemos convertido en un tema tabú. La ocultamos, la queremos mantener alejada de nuestras vidas, aunque sabemos que está ahí y que todos vamos a pasar tarde o temprano por ahí. Esta negación y ocultación de la muerte y del morir engendra mucha angustia porque, claro, al negarla y a ocultarla no es que la eliminemos de nuestra vida, sino que la metemos en esa zona oscura, en esa sombra, que tenemos que hacer un esfuerzo para que no salga, para ocultarla. Estas actitudes frente a la muerte realmente son herencia de nuestra cultura, de la manera que la hemos vivenciado, de cómo nos han transmitido información acerca de nuestros muertos, acerca del final de la vida, de la educación, de la religión, etc. Porque en siglos anteriores
o realmente no hace tanto tiempo, la muerte está mucho más presente en nuestra vida cotidiana. Todavía en países que son menos desarrollados industrialmente, es mucho más fácil imaginarse familias congregadas alrededor de la persona que acaba de morir. Mientras que en nuestra sociedad se ha cambiado esta forma más real, más ideal de morir. Antes era mucho más consciente y ahora es mucho más rápido. Inmediatamente después del fallecimiento ya todo está preparado para que sea lo más rápido posible y para que se dé el menos sufrimiento posible. De hecho, preguntas como ¿has sufrido mucho en el momento de fallecer o de morir o se enteró? Son preguntas muy frecuentes en estas circunstancias. Ya muy poquitas personas fallecen en su casa y casi ya no hay velatorios en el hogar. Bueno, creo que ya no hay. En algún lugar sí que existen, pero es muy difícil. Se envía al muerto desde el hospital al tanatorio para proceder rápidamente al enterramiento o a la incineración. Eso sí, todo muy maquillado, todo muy limpio, muy protocolizado. Se ha pasado a maquillar a los cadáveres muchas veces para no tener que enfrentarse con esos signos de la vejez, con esos signos de la muerte. Y es que la vejez también se ha convertido para nosotros en una época de enfermedad, de rechazo, y con ese intento incansable para borrar las huellas del envejecimiento, que si miráramos muy profundamente está muy alimentado en última instancia por el miedo a la muerte. El miedo a la muerte está tan extendido que ni siquiera apenas hay personas que puedan confesar, que puedan dejar escrito o expresado el deseo de cómo quieren, si enterrados, si incinerados. Es más, muchas veces ni siquiera quieren saber si tienen una enfermedad terminal, ¿no?, que les va a llevar a la muerte. Y por ende a la preparación, a dejar las cosas lo más limpias posibles en esta vida. Y por otro lado también en una sociedad como la nuestra, tan tecnificada, tan robotizada, tan controlada, la muerte, la agonía, la vejez son consideradas casi como un fracaso en una sociedad en la que prima este estado de dominación. Y a la muerte no la podemos controlar, no la podemos eliminar, aunque bien es cierto que últimamente se viene hablando del logro a nivel científico, a nivel de experimentación de la inmortalidad, con esto de que con una célula podemos crear nuevos órganos, y esto nos puede llevar a un momento de prolongar muchísimo la vida. Y también es cierto que uno de los factores que también ha hecho que nos alejemos un poco de la cercanía, de la vivencia de la muerte, es la prolongación de la esperanza de vida. El pasar, por ejemplo, de vivir de 35 o 40 años a 80 o 70 en el momento actual, pues hace también que el hecho de la muerte resulte mucho más lejano. Y sí, como tú dices, la negación, el temor a la muerte está ligada al aferramiento a la vida. Pero lo que es cierto que no es tanto el temor a la pérdida de la vida, sino a la pérdida, a la muerte del ego. Y puesto que tendemos a confundir a nuestros egos con nosotros mismos y con la vida y con lo que nos rodea, es decir, con nuestros trabajos, con nuestras ropas, con nuestros amigos, con nuestro nombre, con nuestras posesiones, etcétera, etcétera, si ellos desaparecen, que ellos son mi identidad, entonces nosotros también desapareceremos. Y la mayoría de las veces el terror a la muerte es el terror a perder lo que tenemos, no lo que somos, sino lo que tenemos. Y la verdad es que al negar, al rechazar, al temer a la muerte, nos privamos de una gran reflexión o de una meditación sobre la cuestión del sentido de la vida, del sentido de las crisis,
esta reflexión nos pone frente a cuestiones muy esenciales de la vida. Así que, como decía Elizabeth Kubler-Ross, una gran pionera respecto del estudio de la vida y de la muerte, nuestros miedos no detienen a la muerte, sino a la vida. Desde mi punto de vista, creo que en la sociedad actual no hemos aprendido realmente a integrar el tema o la vivencia de la muerte como realmente tendríamos que hacerlo, ya que es una realidad tan cotidiana, tan presente, pero que vivimos un poco mirando para otro lado. La muerte, en primer lugar, hay que situarla como un misterio. Es decir, por más que le demos vueltas, reflexionemos, encontremos una y mil variantes, explicaciones, formas, siempre quedará algo que no podemos llenar con nuestro intelecto, que no podemos comprender plenamente. A diferencia del enigma, que por ahora nos puede llamar la atención, no sabemos qué es, pero que tarde o temprano la ciencia o el desarrollo de la humanidad responderá. Pero el misterio siempre nos desborda a nuestra capacidad humana. Y yo creo que es esencialmente porque tiene que ver con la esencia de nuestro ser. Y curiosamente creo que la muerte, de lo que nos da verdadera respuesta o verdadero aprendizaje, es respecto de la vida. Si algo tiene de importancia es que mirar de cara a nuestra muerte, a la muerte en sí, nos permite enfocarnos en lo que es la vida. En la vida es donde vamos descubriendo lo que somos, lo que tenemos que llegar a ser, nuestras metas, y sobre todo vamos descubriendo que hemos venido a cumplir una tarea. La muerte nos pone un poco en esa tesitura de que tiene que tener un sentido nuestra vida finita como seres, y entonces nos hace más responsables de esto que disfrutamos. Evidentemente, como han hecho muchos filósofos o pensadores, también se puede responder a la pregunta que nos plantea la muerte, que todo es un sinsentido, que no hay que buscar más profundidades ni explicaciones que lo que hay, que debemos enfrentarnos a los que tenemos, porque no podemos ver más allá, ni siquiera del día en que vivimos. También me parece una respuesta respetable y hasta cierto punto también valiente. Sin embargo, algo que sí me parece insensato de la sociedad actual es la manera como vivimos como si fuésemos inmortales, como si no tuviésemos conciencia de nuestra finitud. Y entonces, cuando de repente nos aborda el enfrentarnos cara a cara con la muerte de algo muy cercano, o incluso cuando estamos nosotros mismos en ese peligro, nos invade un miedo que realmente contamina nuestra auténtica vivencia de la muerte, porque creo que más que esperar la muerte con miedo, con tribulación, con desconfianza, con todo lo que lleva, fíjense cómo tantos hechos dolorosos, violencias, yo diría que incluso guerras, en el fondo están movidas por ese afán de poder, por ese afán de preservarse la vida como si fuese algo que va a durar siempre, ¿no? Entonces, ese miedo a morir nos lleva a conductas a veces incluso inhumanas. Y yo creo que la muerte nos sitúa
frente al verdadero sentido que tiene el vivir, al objetivo de nuestra vida, y que el miedo a la muerte es lo que nos convierte en seres realmente irracionales y nos hace perder la perspectiva del don que tenemos para nosotros. Hay mucho que en realidad podemos experimentar, pero lo más curioso que tiene y lo más rico de la experiencia es que cada vida va a vivir una experiencia propia e intransferible de la muerte. He tenido la gran suerte de acompañar a algunas personas a este tránsito y he visto justamente esa gran variedad. Cada persona de alguna manera recoge en ese momento lo que ha vivido. Desde la persona que necesita algo exterior hasta aquella que lo vive desde su interioridad y desde la mansedumbre con la que ha vivido su vida. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes en esta sociedad, creo que sería bueno el que nos familiarizáramos más con el tema de la muerte, que pierda ese miedo y ese carácter tabú que no nos enriquece. La muerte tiene un mensaje importante que darnos. Nos trae sobre todo la pregunta de cómo vivimos y desde ahí creo que nos enriquece y nos hace verdaderos, porque sabiendo que tenemos fecha de caducidad, entonces seremos más capaces de valorarnos y valorar la vida y el mundo en el justo término que nos conviene para tener una vida buena. Alumbre mi camino, me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el... Maite, en otras tradiciones la muerte puede tener un enfoque distinto, otra manera de entender la vida. Es otra manera de entender la muerte. Tal vez en la cultura china, que conoces a través de la medicina, ¿qué mirada tiene de la muerte la cosmovisión china? Pues sí, en otras tradiciones la muerte puede tener un enfoque distinto, otra manera de entender la vida, que es otra manera de entender la muerte también. No solamente en la cultura china, sino también, pues, por ejemplo, la musulmana, el judaísmo, el budismo, el cristianismo. Todas estas tradiciones todas estas tradiciones cuando todavía no han sido manipuladas, cambiadas o deformadas para ciertos privilegios. Pero bueno, en definitiva, las culturas más tradicionales no comparten nuestro terror a la muerte. Para los orientales, por ejemplo, la muerte es como un nacimiento, simplemente es otra puerta, otra vida por la que debemos pasar y están preparados y se preparan en vida para ello. Para la religión musulmana, por ejemplo, se concibe la muerte como una parte integrante de la vida y ha aprendido a convivir con la muerte. El moribundo, por ejemplo, sabe que se va a encontrar en ese momento cara a cara con Dios, pero con un Dios compasivo, un Dios bueno, ¿no? Y ayudan al moribundo a proporcionarle paz en los últimos momentos de la vida. Para el judaísmo, por ejemplo, la vida del hombre es una opción de comportamiento. La vida en la tierra es una elección. El otro mundo más allá de la vida es la felicidad. Por tanto, se preocupan más de su muerte que de su vida.
se ocupan durante toda la vida de asegurarse lo mejor posible cómo será después de la muerte. En el budismo, por ejemplo, tenemos la famosa ley del karma. La única salvación para el budista es conseguir, tras la superación de diferentes vidas, una evolución espiritual que me llevará a conseguir ese estado de Buda, de iluminación. Vida y muerte no son consideradas como dos cosas separadas, sino como dos aspectos diferentes de un todo. La muerte es una puerta a otro tipo de existencia. Nuestro cuerpo y nuestra mente ordinaria muere y permanece nuestra esencia más profunda. Y muy en consonancia también con este tipo de tradiciones, la tradición china, por ejemplo, está muy basada en el taoísmo. Esta doctrina se funda en esa armonía entre cuerpo y espíritu, el yin y el yang, que sirve para explicar todo lo que sucede en la vida, en el mundo, en la naturaleza. Entonces vamos pasando de una energía a otra. Yin está más relacionado con la muerte, yang está más relacionado con la vida. Cuando una persona muere, da lugar a su alma, que es la parte yin. Los chinos, como la mayoría de las culturas orientales, creen en la inmortalidad del alma. Por lo tanto, no solo muestran respeto hacia los ancianos que todavía siguen vivos, sino también hacia sus ancestros ya fallecidos. Y cuando alguien muere, se inicia una serie de ritos muy elaborados, de los que ahora no voy a entrar a hablar, porque sería muy largo. Y bueno, pues volviendo más a la cultura más occidental, y de esto seguro que tú, Edgar, sabes más que yo, que eres filósofo. Ya Heidegger en el siglo XX decía que cuando el hombre asume su muerte es cuando se vuelve un ser libre, puesto que la muerte es la nada, en tanto que ausencia y vacío, es por lo que se nos permite elegir libremente el proyecto vital. Desde esa nada, que es todo, y que también incluso podríamos llamar Dios, es desde donde podemos libremente desarrollar nuestro proyecto humano. Algunos afirman que la muerte de los seres amados es más dolorosa que la propia. ¿Nos preocupa la proximidad de la muerte? ¿A qué asociamos el hecho de la muerte que suele producirnos tanto miedo y rechazo? ¿Qué hay detrás? Sí, me preguntas si muchas veces duele mucho más la muerte de los seres amados que la proximidad de nuestra propia muerte. ¿A qué asociamos este hecho? Pues bueno, primero tengamos en cuenta que a pesar de ser tan dominadores del planeta, los seres humanos somos bastante dependientes. Somos los seres vivos probablemente que más tardamos en madurar, entre 18 y 20 años, que es donde está la mayoría de edad. Y maduramos, necesitamos para poder llegar a ello en contacto con otros seres humanos y con el ambiente, lo cual nos convierte durante muchísimos años en seres dependientes de nuestras necesidades de otras personas. Necesitamos ser cuidados totalmente muchas veces y otras veces en parte, según vamos creciendo. Establecemos vínculos en estas relaciones, ataduras, dependencias, y bien es cierto que cuando llega el momento de volar, de caminar, pues nos quedamos atados a estos vínculos. Lo vivimos como una pérdida, lo podemos vivir con frustración, con rabia, con tristeza, y sentimos que somos incapaces de tirar hacia adelante sin ese vínculo, sin esa persona. Por eso tenemos a veces mucho más terror al fallecimiento de seres queridos que a nuestra propia desaparición de esta vida.
Y aquí, relacionado con el tema de la muerte, es donde podemos ubicar el tema de los duelos. Y ya sabemos que los duelos tienen que ver con pérdidas, con finales, con cambios, con ausencias, y que viene acompañado de una reacción instintiva, acompañada de multitud de sentimientos, prácticamente todos los sentimientos, porque una pérdida de un ser querido trastoca todo, trastoca la parte corporal, trastoca la parte mental de nuestras creencias, la parte de tener que hacer un reajuste en nuestra manera de vivir la vida, y sobre todo también el cuestionamiento de tipo espiritual. Perder a un ser querido implica la vivencia de un proceso interno, de ir hacia muy al fondo de nosotros para conectar con ese vacío, con la necesidad que implica ese vacío, y un proceso de salir fuera de nosotros para poder buscar aquello que necesitamos para recomponer nuestro nuevo equilibrio vital. Y si esto no somos capaces de hacerlo, pues entonces es cuando nos podemos quedar en un duelo que llamamos patológico, donde la pérdida o la muerte de un ser querido se convierte más en un fin, ¿no? En un fin de vida, donde se queda uno con resentimiento, con asuntos inconclusos, con tristeza, y todo esto mantiene los nexos, esa vinculación que hablábamos hace un momento con el muerto. Y además también ahí pueden haber somatizaciones, depresión, ¿no? Esta sensación de vivir fuera de tiempo. Por eso nos da mucho miedo a veces que perdamos, ¿no? Un ser querido, que irnos nosotros. De hecho, muchas parejas dicen esto: yo prefiero que se muera antes el otro antes que yo, porque entonces, ¿qué va a ser de mí? Pues lo que va a ser de mí es que, en el mejor de los casos, voy a tener que atravesar todas esas fases que la doctora que nombraba antes, Elizabeth Kubler-Ross, nombraba como varias fases. La primera es la negación: esto no me puede estar pasando a mí. Y luego, tras pasar por etapas de pactos con Dios, de depresión, de no aceptación, pues finalmente uno llega a conectar con sus profundidades para hacer ese proceso de conectar, de restaurar, de acompañarme, y muchas veces de sanación, ¿no? Y de crecimiento, y de contacto con una nueva manera de ver el mundo. Decía también Kubler-Ross que si llegas a estar junto al moribundo y respetas su silencio, este te estará enseñando lo que es la vida y lo que es la muerte. Es más, te estará enseñando a prepararte para tu propia muerte, y ese será su regalo y su despedida para ti. 2 bolas. El 27 de noviembre del 2007 murió. Tenía 13 años, 9 meses, 4 días. Samir no era nada más mi hijo, era mi amigo más querido. De hecho, era mi único amigo, mi único mejor amigo. Bismillahirrahmanirrahim. Estoy seguro de que Allah está feliz de tener a Sam en el cielo. Yo, mamá Jenny, ya no sé qué decir. Ya no quiero decir más, no. Para Maite Descalzo, psicóloga y terapeuta, ¿qué aprendizaje nos puedes compartir respecto a la propia muerte? ¿Es posible prepararse para morir? ¿Qué aprendizaje podemos compartir respecto a la propia muerte? ¿Es posible prepararnos para morir? Pues claro que es posible prepararnos para morir, y como hemos ido viendo. Y el hablar de la muerte, el poder hacer una reflexión sobre la muerte y sobre qué sucede después de la muerte, es algo imprescindible para perder ese miedo que tenemos, y que en última instancia está relacionado con el miedo a la vida,
hacer una revisión respecto de nuestras vivencias acerca de la muerte desde que éramos pequeños, cómo lo vivimos, cuáles son los mensajes que nos transmitieron, si nos informaron, si nos apartaron, cómo hemos vivido las pérdidas en vida, porque al final la muerte no es solamente la muerte final de la que hacemos referencia, sino también en la vida hay pequeñas muertes. Hay muertes de etapas de la vida, ¿no? O sea, de la infancia, de la adolescencia. Hay muertes también de personas con las que nos encontramos en esta vida, por ejemplo, separaciones, divorcios, finalizaciones de amistades, procesos de emancipación también de los padres. También hay duelos o muertes de cambios de estatus social, como por ejemplo la jubilación, o de cambios incluso de país. También hay muertes corporales, duelos corporales, como por ejemplo el proceso de envejecimiento o la pérdida de la salud. O sea, vamos viendo si hacemos una reflexión respecto de la muerte en el proceso, en la línea de la vida, cómo lo hemos vivido y qué es lo que sucede después de un proceso de una muerte, una desaparición de algo. Y realmente esta reflexión nos lleva a ver, y esto lo decimos muchas veces, cómo cerrar una puerta proporciona que se abran otras muchas. Es una especie de renovación vital, de crecimiento también. Compartir, hacer tertulias, leer acerca de la muerte nos sorprende también porque muchas veces podemos escuchar ideas que nos llegan directamente al corazón. Cuando tenemos una pérdida sí o sí, a menos que nos quedemos atascados, como decía antes, ¿no? Cuando hablamos de un duelo patológico, nos permite hacer una investigación, una búsqueda, una reflexión. Todo lo que tenemos que hacer para superar una muerte nos lleva a un estado de conocimiento y nos abre la puerta de una faceta del ser humano que además es evolutiva y es la faceta o la etapa más espiritual. Y nos planteamos qué es la vida, qué es la muerte, qué pasa después de la muerte. Y plantearnos estas cuestiones realmente nos conectan con altos valores espirituales. Hay quien dice que morir es trasladarse a una casa más bella. Es un proceso de transformación. Es el paso a un nuevo estado de conciencia. Y aunque la mente nos dice nadie sabe nada de eso, nadie ha vuelto de la muerte y por lo tanto no sabemos nada. Pero luego pensamos, pues sí que hay personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte y muchas de ellas coinciden con muchos aspectos, ¿no? Y no solamente eso, sino que después de una experiencia así, la vida les cambia y son mucho más libres, más felices. Pero luego también la mente nos dice, sí, los científicos dicen que eso son experiencias neuronales y eso es una invención de la mente. Pero luego también encontramos personas que tienen un don o una conexión especial con personas con la muerte, con personas con muertos, que conectan con muertos y luego la mente dice, eso son chorradas, eso son cosas muy estrafalarias, muy extravagantes. Entonces ahí pues podemos entrar en una situación que nos genera conflictos, pero son conflictos indagadores, son conflictos que nos llevan a investigar, a pensar, a preguntar, a informarnos. Es como que la semilla ya queda instalada y esta es la semilla de la espiritualidad. Rinpoche, en el libro tibetano de la vida y de la muerte, nos recomienda que para encontrar una senda espiritual u otra, pues que sigamos con completa sinceridad la senda que más nos inspire. Es como leer esos grandes libros espirituales de todas las tradiciones e ir descubriendo qué es lo que nos atrae más, qué es lo que nos conviene más, qué es lo que nos llega en definitiva al alma. Y sobre todo aplicar en nuestra búsqueda todo el discernimiento que seamos capaces.
Y decía este autor que la senda espiritual exige más inteligencia, más sobria comprensión y más sutiles poderes de discernimiento que ninguna otra disciplina. Es importante que potenciemos un cambio de actitud ante el sufrimiento, ante la pérdida y en general ante la muerte. Sabemos que la información facilita el conocimiento y ambos son algunos de los recursos imprescindibles para este cambio de actitudes. Muchas gracias. Te quiero, Molly. Siempre te he querido. Es increíble, Molly. No te imaginas cuánto amor me llevo. Hasta luego. Hasta luego. Edgardo, para cerrar este espacio especial de reflexión, ¿qué nos puedes aportar más? Bueno, para terminar esta tertulia me gustaría sencillamente añadir ese gran misterio que es un planteamiento muy hermoso para la vida humana. ¿Qué hay después de la muerte? Es de alguna manera una respuesta necesaria que todos tenemos que darnos. Evidentemente lo dan las creencias, las grandes religiones, los distintos sistemas de pensamiento. Pero al final es uno mismo, es cada persona, cada ser humano, el que tiene que dar esa respuesta. Es el que en realidad va a convertir su vida, toda su vida, cada instante de su vida, en una respuesta. De lo que creamos que hay al paso siguiente de la muerte, de esa manera y a partir de esa creencia, organizaremos y realizaremos nuestra vida. Y, por lo tanto, si uno ha vivido una experiencia de vida profunda, estará realmente encaminado a creer que esa vida continúa. Si uno ha vivido en la experiencia del amor, sentirá profundamente y creerá que el amor no se acaba, que el amor continúa. Por eso la respuesta a lo que hay después de la vida es una respuesta personal e intransferible. Y cada uno creeremos aquello que organizará nuestra vida. No sé cuánto me queda de vida. No sé si en alguna esquina me espera Dios. Por la pregunta. Para mí, Dios es la naturaleza viva.
plantas, las hormigas. Los pájaros. Tal vez al borde de la muerte me encuentre con Dios, no sé. Pero vaya mi respeto, mi abrazado y humano respeto a todos los que pueden creer. De los que empeñan su vida por transmitir fe y confianza. Sé que los humanos lo precisan. Sé que la vida necesita esperanza. Y he vivido con sueños y con esperanza. Les doy un abrazo y sepan que soy dos piernas que caminan con incertidumbre por la soledad del campo. Gracias. Muchas gracias, Maite. Honramos a tu linaje y a tus antepasados en la fiesta del recuerdo de nuestros difuntos.